cuando investigo por qué Gilbert Vigio está fuera de este decreto del presidente Abinader que impide el ingreso de empresarios tipificados como delincuentes transnacionales por Canadá y los Estados Unidos, no es porque el tipo es blanquito como el presidente Abinader, no. No es porque es de Medio Oriente como el presidente Abinader. No, no. El tipo ha sido excluido porque su socio, don Pablo Portes, es el principal asesor económico y financiero del presidente Luis Abinader. Otra vez la delincuencia transnacional vinculada al gobierno del presidente Luis Abinader en materia económica y financiera. Don Pablo Portes es socio de Gilbert Vigio, el dueño de la Texaco en República Dominicana y del grupo GV Energy. GV son las iniciales de Gilbert Vigio, este empresario haitiano que para Canadá y para Estados Unidos es el más grande delincuente financista del caos y del desorden en Haití. Sin embargo, el presidente Abinader no lo incluye en la relación, en el listado de los empresarios haitianos a los que se le ha puesto impedimento de entrada a República Dominicana. Ahora sale su vinculación, un hombre que despacha a diario con el presidente Abinader, detrás del trono en este gobierno. Yo quiero saber ahora, si además del dinero del narcotráfico, si además del dinero de la corrupción de Mimilo Jiménez, si además del dinero oscuro con el que se financió la campaña del PRM en el 2020, yo quiero saber también si el PRM recibió dinero de Pablo Portes y de Gilbert Vigio, este empresario haitiano. Atención, Ministerio Público, motívese, porque se le están acumulando muchas cosas.